tal familia? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y es un gusto para mí estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy les traigo una técnica con súper aclarante, muy fácil de realizar. Tienes tu cabello natural y quieres algún efecto de color de medios a puntas y respetar la raíz. En este video te explico una técnica sumamente sencilla que podrás elaborar en tu casa, en tu negocio, donde tú quieras, lo podrás hacer y con un resultado muy hermoso. Voy a comenzar por hidratar el cabello de mi modelo aplicando suero hidratante de Yenber. Recuerden que antes de cualquier procedimiento químico es importante la hidratación para obtener un mejor resultado. La fórmula que voy a utilizar con mi modelo va a ser 60 gramos de tono 1222, que es un súper aclarante, más 180 mililitros de peróxido de 40 volúmenes en crema. Esta marca de súper aclarante se mezcla 1 más 3. Es por eso que el tubo es de 60 gramos y estoy agregando 180 mililitros de peróxido de 40 volúmenes. Con mi modelo voy a realizar una técnica muy sencilla para ti que quieres aplicarte una coloración en el cabello, pero quieres que se vea con profundidad en las raíces, o sea, no aplicar color en las raíces. Te voy a dar una técnica muy sencilla que la vas a poder hacer de una manera muy fácil y vas a obtener un resultado muy bonito. Voy a empezar con la aplicación en la parte baja de la nuca. Quiero que observen cómo estoy haciendo la aplicación. Estoy tomando una ligera sección y estoy aplicando el súper aclarante en todas las puntas sin llegar al crecimiento. Con esto yo voy a conseguir el resultado que les comenté anteriormente, que las raíces me queden más oscuras y las puntas más claras. Los tintes súper aclarantes, lo máximo que pueden aclarar son hasta 4 tonos, pero se utilizan solamente en cabellos naturales. Esta chica tiene una base natural a la altura de un castaño medio. Quiero que observen la aclaración que me va a dar al final y van a observar que va a ser un tono rubio, dorado, cobrizo, y esto se debe a la pigmentación que ella tiene natural. Hay muchas personas que tienen el cabello natural y quieren aclararse el cabello a un nivel súper rubio y se confunden al pensar que con un súper aclarante van a conseguir ese grado de aclaración. Quise hacer esta modelo y de esta manera para que ustedes observen qué aclaración van a obtener cuando ustedes utilicen el súper aclarante y que lo apliquen con un peróxido alto que es 40 volúmenes. Aquí a mi modelo yo sigo aplicándole el súper aclarante solamente en las puntas para conseguir ese efecto de puntas más claras y raíces más oscuras. A medida que yo voy avanzando con la aplicación del producto, quiero que vean que ya se va dando la aclaración y esto se debe a lo alto del peróxido. Es un peróxido de 40 volúmenes. Es por eso que hay mayor aclaración en menor tiempo. Muchas de ustedes y muchos de ustedes me escriben a mí y me dicen ¿por qué yo no utilizo el peróxido de 40 volúmenes? Y es por esa razón, porque si eres lenta y estás utilizando un peróxido tan alto y más si estás haciendo unas mechas con decolorante y papel aluminio, corres el riesgo que muy rápido se te dé la aclaración y que te pueda sensibilizar el cabello de una manera muy rápida. Yo estoy utilizando aquí el súper aclarante con 40 volúmenes, pero estoy haciendo un trabajo de color al aire libre. No voy a aplicar este papel aluminio, no. Solamente lo voy a dejar al aire libre para que se dé la aclaración lo más natural posible
y no sensibilizar el cabello. Si yo utilizara decolorante con 40 volúmenes y lo empapelara, correría el riesgo de sensibilizar mucho el cabello, y más si soy primeriza y no tengo la habilidad para trabajar con rapidez. Así es que si eres primeriza y no tienes esa habilidad de trabajar con rapidez, te recomiendo no utilices 40 volúmenes. Si vas a hacer un trabajo al aire libre como el que yo estoy haciendo en este momento y vas a utilizar súper aclarante porque quieres una mayor aclaración, lo puedes hacer con toda la libertad. Pero algo muy importante que quiero comentarles es que el súper aclarante no deja de ser un tinte, y recuerden que la regla de colorimetría es que tinte no aclara tinte. Hay personas que quieren hacer extracciones de color o decoloraciones con el súper aclarante. No es posible, no va a aclarar como si fuera un decolorante. Para eliminar esos tonos, ya sean castaños oscuros, cabellos negros o tintes rojos, necesitan hacer extracción de color. Con el súper aclarante no lo pueden lograr. Este se aplica solamente en cabellos naturales. Muchos de ustedes también se preguntarán, ¿cómo se realiza el retoque después de que yo apliqué un tinte súper aclarante? Es muy sencillo. Van a hacer el retoque con el mismo peróxido que se utilizó en el mes anterior. Solamente lo van a aplicar en el cabello que es natural. En el resto del cabello pueden hacer una nueva fórmula y pueden utilizar el súper aclarante, pero con peróxido de 10 volúmenes, y pueden dar tono en esos medios y puntas y reavivar el color. Una vez terminada la parte de atrás, me voy a pasar a los laterales y realizo el mismo procedimiento. No estoy aplicando en raíz. No sé si les ha pasado que cuando aplican el súper aclarante, las raíces les quedan mucho más claras. Y esto se debe a que hay más calor en el cuero cabelludo que en puntas. Y al ser un peróxido de alta gama, ¿qué pasa? Que aclara mucho más la raíz y el resto del cabello queda más oscuro. Para que no les suceda eso, cuando ustedes vayan a hacer aplicaciones de tinte súper aclarante en cabellos naturales, lo que pueden hacer es aplicar 40 volúmenes de medios a puntas y 30 volúmenes en crecimientos para igualar el color, ya que si aplican 40 volúmenes de crecimiento a puntas, van a obtener raíces más claras y medios y puntas más oscuros. Una vez terminado el lateral, me paso al siguiente y realizo el mismo procedimiento. Una vez terminado con los laterales, me paso con la coronilla. ¿Quieres aprender a hacer coloraciones, cortar el cabello, maquillaje y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Quiero que observen que acabo de terminar con la coronilla y ya estamos viendo aclaración en la parte de atrás. Lo que voy a hacer es peinar un poco el cabello para acercarme lo más posible al crecimiento y que me quede de esa manera difuminada, que no me quede líneas rectas. Es muy importante que cuando ustedes quieran hacer algún trabajo del color y que quieren crecimiento más oscuro, porque en este momento es súper tendencia los crecimientos más oscuros y las puntas más claras, o sea, medios y puntas más claras, les recomiendo que una vez que hagan la aplicación del color, lo peinen sin llegar a la raíz. Con eso ustedes van a eliminar las franjas, porque es muy feo que una coloración se vea muy marcada. No sé si recuerdan anteriormente las mechas californianas, que se veía esa raya tan pero tan marcada que se veía nada estético. Siempre que vayamos a realizar un trabajo, hay que buscar la manera de que este se vea difuminado, aunque el crecimiento esté oscuro, que nunca se vean líneas rectas.
Pueden utilizar el peine como yo lo estoy haciendo en este momento para crear ese efecto de difuminado. Observen cómo va la aclaración de mi modelo de medios a puntas. Estamos revisando todo el cabello para ver si en algunos lugares hay cabello más oscuro. Es por eso que siempre les voy a pedir, en cada video yo se los voy a repetir, traten de tener siempre a un auxiliar que las esté apoyando para que ustedes puedan realizar trabajos con mejores resultados. Cuando ustedes quieren hacer todo solas, muchas veces no les alcanza el tiempo o el tiempo se los come, se podría decir, es una palabra que utilizamos en ocasiones, cuando el tiempo nos gana porque no lo alcanzamos y obtenemos trabajos con diferentes aclaraciones. Pueden ser puntas más claras en algunos lados o puntas más oscuras. Y si ustedes tienen un auxiliar, ella puede ayudar para obtener un mejor resultado. A esta chica le dimos un tiempo de pose de 30 minutos naturales, pero observen, en todo momento estuvimos con ella revisando la coloración. Pasado ese tiempo, la llevamos al lavabo y le retiramos el color con baño retención de Yenvir. Este champú que me va a ayudar a fijar la coloración. Mientras que estamos lavando el cabello, vamos a aclarar un poco las cejas de Selene para que armonice el tono de su cabello con sus cejas. Ustedes pueden aplicar tinte en las cejas. Recuerden que lo tienen que hacer con mucho cuidado para que no vaya a caer en los ojos. Es importante que armonicen tanto el color de las cejas como el color del cabello para que la piel cambie. Esta se suaviza y se ve más delicada. El tiempo de pose que le dimos al tinte en la ceja fue de 5 minutos. Con eso fue más que suficiente para aclarar la ceja de Selene. Pueden dar un tiempo más prolongado si utilizan un peróxido más bajo. Y en ese momento también aprovechamos para aplicar la mascarilla color firme de Yenvir, esta mascarilla que nos rehidrata y nutre el cabello al mismo tiempo y además nos sella la cutícula para que haya mayor durabilidad del color. Para crear un peinado con bastante movimiento y brillo, vamos a aplicar el termoprotector Sculpting líquido de Yenvir. La verdad que estoy fascinada con este termoprotector porque te deja peinados muy duraderos, pero con mucho movimiento. Steffi se va a encargar del maquillaje. Ya faltan unos segundos para ver el resultado final de mi modelo. Resultado final de mi modelo. La verdad que a mí me encanta cómo se ve su piel, se ve con más color, se ve más fresca, que eso es lo que buscamos todas las mujeres, lucir un color de cabello que favorezca a nuestra piel, que ésta se vea hidratada, que se vea con brillo, y eso se logra con una coloración correcta. Así que si quieren obtener un resultado como el de mi modelo, ya tienen la técnica, solo tienen que practicar y practicar hasta que la dominen. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Nos vemos en el próximo.